Bueno, y ha habido muchísimos hechos informativos esta semana, sin lugar a dudas. Pero este es un año electoral y todo el mundo habla de la economía. Bueno, si le va a ir bien o no al gobierno va a depender de la economía. ¿Arranca la economía? Ha habido algunos indicadores, o hay algunos indicadores, pero se contraponen. Cuando hay un debate, quienes están a favor del gobierno dicen, ya todo empezó a cambiar, y quienes están en contra o los opositores dicen, no vemos ningún cambio, vamos para atrás. Terminó el tema del blanqueo, por ejemplo, con un número que realmente a muchos les llamó la atención. Está con nosotros José Simonella, que es el titular del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. José, ¿cómo te va? Un gusto. Un gusto estar acá con usted. ¿Te parece que arranquemos el blanqueo? ¿Te parece que es una buena manija de donde agarrarnos para empezar a hablar un poquito de economía? Yo creo que está bien que empecemos por ahí, porque la verdad que fue algo tremendamente exitoso. Que esto hay que reconocerlo. Ni el gobierno, ni los más optimistas pensábamos, porque yo estoy entre los que éramos optimistas. Yo recuerdo que habíamos arrancado con, si el 10% de los supuestamente 240.000 millones de dólares que hay afuera vienen al país, va a ser un éxito. Así es, habíamos arrancado por ahí, el gobierno había puesto como meta 20.000 millones, los dos blanqueos anteriores, el 2013 y los de 2015, habían sido muy magros. ¿2.000 y pico? 2.000 y pico uno y 3.000 y algo el otro, Claro. 6.000 y... No llega entre los dos 5.000, digamos, por decir así. Pero claro, todo el mundo pensaba que iba a ser un poco mejor por dos razones fundamentales. La primera, porque el mundo, digamos, decidió combatir o mejorar la transparencia, digamos, combatir al dinero no declarado con este acuerdo en el marco de la OCDE. Y por otro lado, porque este gobierno es más amigable con el capital que el gobierno anterior. Entonces, frente a esas dos realidades, sumado a que en el mundo las tasas están muy bajas, los rendimientos de esos activos que tenían los argentinos son muy bajas, claro, el costo de oportunidad de tenerlo en el exterior, si no tenés miedo a que a perder la propiedad de ese Claro. capital, lo traes acá porque acá se obtiene mejor rendimiento. Así que por eso pensamos que iba a ser bueno, pero nunca tan bueno. 116.700, algo así, ¿no? 116.800. 800 millones. A punto tal que ya los 800 ya nadie los comenta, pero Claro. en realidad para otros blanqueos hubiera sido un montón de plata. Claro, 800 en 2.500 es mucho, evidentemente. Claro. En 116.000 no parece tanto. Lo que este blanqueo siempre dicen, pero ha sido uno de los más éxitos del mundo, después de Indonesia. Lo que pasa es que cuando uno lo toma en términos nominales, en cantidad de plata, en cantidad de millones de dólares, de miles de millones de dólares exteriorizados, pero acá alguno tiene que poner en términos del PBI, en términos del PBI que En tiene. proporcionalidad. En proporcionalidad al tamaño del país. Y ahí se ha sido el blanqueo más exitoso, ¿no? Se hablaba de 50.000 necesarios por lo menos para poder bancar el plan de la recuperación del salario y de la deuda que había con 2 millones de jubilados en Argentina. O sea que eso está salvado, digamos, esa situación. Por lo menos para esta primera instancia sí. Lo que hay que reconocer es que estos ingresos extraordinarios son por única vez, más allá que después queda una base imponible ampliada realmente de manera muy significativa. Pero, bueno, después los jubilados hay que seguirle pagando, ¿no? La reparación histórica implica pagar las deudas y mejorarle el para salario. Adelante, así que el gasto es importante. Se ha hablado de un punto del PBI, así que es importante. Pero yendo a la primera parte de tu pregunta, digamos, o de tu presentación, cuando decías que algunos dicen que estamos muy bien y otros dicen que estamos muy mal. Dividido, hay grieta también Bueno, en lo económico. La verdad es que ambos tienen razón, digamos, ¿no? Porque la particularidad que tiene la economía es que no arrancó toda junta. Esto también un poco como consecuencia de no haber tenido, digamos, una crisis que volviera todos los números a cero, digamos, y a partir de ahí empezáramos a crecer, sino Sí. que este gradualismo hizo que algunos sectores recompusieran sus precios relativos antes. Claramente el sector agropecuario. Sí. La devaluación, sumado a la quita de las retenciones, digamos, le mejoró tremendamente el tipo de cambio, mejoró el tipo de cambio que percibía el productor agropecuario, y eso hizo que el productor agropecuario encontrara el maíz que no era rentable como muy rentable, y encontrara el trigo que no era rentable como muy rentable, y esto hiciera que aumentara la producción, las áreas sembradas, y felizmente las cosechas hoy sean récord en ese término. Así que, digo, hay sectores que arrancaron bien, y todos los sectores vinculados al sector agropecuario, el metal mecánico, digamos, los que están dentro de la Cámara de AFAMAC, de la fábrica de maquinarias agrícolas, están trabajando a pleno. Mientras que la industria metal mecánica vinculada al sector automotor, que depende de Brasil, un Brasil que está realmente pasando por una profunda crisis, digamos, con 2 o 3 años de caídas consecutivas de su Producto Bruto, ha hecho de que el sector metal mecánico,
vinculado a la industria automotriz. Una retracción. En una retracción tremenda, con unos problemas de empleo tremendos. Ahora, ¿qué pasa con el tema de las importaciones? Esta semana tuvimos un paro, el paro de la CGT, y en el paro de la CGT, que fue realmente importante, ellos decían en contra de la indiscriminada apertura de la importación en la República Argentina. ¿Se han abierto de manera indiscriminada en distintos sectores las importaciones o la importación en Argentina? Lo que sí es cierto es que, a ver, no es que se abrió la importación discriminada, sino que se terminó con un modelo que era perverso y que incluso muchas veces servía como fuente de corrupción, digamos, porque recordemos cómo era antes, tenías que estar autorizado para poder importar. Entonces, pero tenías que pagar un peaje para poder hacerlo. Siempre que vos pones alguna autorización que depende de alguien, es, digamos, un riesgo, lo que en economía se llama, digamos, estás asumiendo un riesgo de que tengas un problema de corrupción, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que decimos está bien, es cierto, la economía tendió a que se liberalizaran los problemas que había para importar, que complicaba la industria también. Sí. Y dentro de eso, obviamente, algunos sectores aprovecharon para importar bienes de consumo y eso le puede estar pegando en cierta medida a algunas pymes que fabrican esos productos. Uh-huh. Pero bueno, son los riesgos de tener que hacer una economía competitiva, porque la verdad, y acá seguramente no es el mejor momento para discutirlo, porque hay falta de empleo y demás, pero mantener una industria donde solamente pones el cable, el armado y el cartón, y por eso le sometés a la sociedad y a las empresas a que paguen un precio el doble, caso concreto el de electrónica, por ejemplo, uh-huh. La verdad que no tiene mucho sentido, ¿no? Lo que los países normalmente hacen es desarrollar aquellas industrias donde tienen ventajas competitivas, es decir, donde puedo competirle al mundo. Así funciona el mundo. Así funciona el mundo. O sea, a esto lo podemos hacer y a esto no lo podemos hacer. A ver, podemos hacer jeringa, no, que vengan de China, pero podemos hacer relojes. Obviamente. Vamos a hacer relojes. ¿A qué debiera apuntar la industria argentina? A desarrollar la agroindustria, donde somos competitivos por con definición. Valor agregado. Ponerle valor agregado, ponerle mano de obra a ese cereal o a esa oleaginosa que exportamos. Ahora, para eso es necesario que vengan inversiones de afuera. ¿Te parece? Lo presentamos porque hubo esta semana también un foro paralelamente. El mismo día del paro había un mini Davos allí en Puerto Madero, inclusive el presidente arranca, a mi juicio, con un error desde el punto de vista comunicacional, diciendo qué bueno que estamos trabajando, porque en un día de paro, cuando estaba caldeado el clima por allí, fue mal interpretado por mucha gente a lo mejor lo que dijo el presidente. Lo presentamos y después hablamos de esto, de las inversiones. El gran desafío de la Argentina es poner en valor el enorme talento humano que tiene este país y los recursos naturales combinados con esquemas de trabajo competitivo. Y creo que lo estamos logrando, que por más que en los tiempos que vivimos siempre se comunica más el conflicto que el acuerdo, hoy en la Argentina se están viendo acuerdos como no se veían hace muchísimo tiempo. Y eso expresa lo que la mayoría de los argentinos sentimos, que el futuro depende de nosotros y si trabajamos coordinadamente, diciéndonos la verdad, la Argentina va a ser seguro, sin lugar a dudas, el país que más va a crecer en los próximos 20 años. Bueno, inversiones extranjeras. ¿Qué dice el gobierno? Cuando vengan las inversiones vamos a empezar con un círculo virtuoso porque va a empezar a derramar esa economía en la cabeza de todos, inclusive los que hoy están muy mal. ¿Esto puede ocurrir? ¿Puede ser así? Yo creo que para que esto sea realmente vigoroso se necesita más que confianza en el gobierno, ¿no? Se necesitan cuestiones que me parece que ya en alguna oportunidad lo hemos charlado y es las funciones de producción son bastante complejas, digamos, las empresas, pero hay 2 o 3 ítems que son definitivos, digamos, ¿no? Uno de ellos es la presión tributaria. Argentina tiene una presión tributaria en términos relativos, o sea, comparado con los países de la región, muchísimo más alta. Uh-huh. Tema 1, una primera complicación para ser competitivo, porque la industria que viene a Argentina y el capital extranjero que viene a enterrarse por 20 años o por 30 años, viene a ver, primero que las reglas de juego se mantengan, cuestión que en la Argentina no tenemos buena historia en esto, de seguridad jurídica. Por otro lado, vienen pensando no solamente en el mercado interno argentino, sino fundamentalmente en el mercado ampliado, como mínimo el Mercosur y Brasil y toda la zona, pero posiblemente también Europa y Norteamérica. Entonces, digo, uno tiene, por un lado,
tiene problema de una presión tributaria tremenda. Por otro lado, el tema laboral es muy complicado en Argentina. Y acá hay que entender bien, no estamos hablando de la plata que se lleva el trabajador en el bolsillo, sino lo que un trabajador cuesta, que es muchísimo más que lo que el empleado se lleva en el bolsillo, Sí, porque claro. en el medio, entre lo que paga la empresa, o lo que le cuesta a la empresa y lo que se lleva el empleado, en el medio está el Estado, llevándose Que es un gran socio caro. parte, y otra parte importante la lleva el riesgo contingente, la litigiosidad, digamos, ¿no? El tema del empleo en Argentina tiene una altísima litigiosidad que hace que las funciones de costo de un empleado formal sea muy cara en Bueno, hemos Argentina. tenido el escándalo de las ART en la justicia de la RT, provincia de Córdoba, acá- presos por este tema, Bueno, ¿no? Por el acá, abuso. acá hay industrias, nosotros charlábamos recién de la industria metalmecánica vinculada al sector automotriz. Si ustedes averiguan lo que pagan de RT, es impresionante en términos porcentuales. Entonces digo, cuando uno habla no de flexibilizar el trabajo, pero sí darle racionalidad a los costos que tiene que enfrentar una empresa a la hora de tomar un empleado. Y luego tenemos, o sea, por un lado tenemos entonces presión tributaria, costo, y por otro lado energía. Argentina tiene serios problemas de energía. Así que digo, si bien la política en esto, digamos, hay quienes dicen que la política depende de la economía, bueno, yo creo que estamos en la etapa en que la economía depende de la política. Una pregunta cortita porque ya no tenemos Sí. tiempo, pero creo que te la pregunté en la radio también. Digo, están muy mal los petróleos. El sector petrolero dice Aranguren necesita precios, no tiene precios, necesitan precios para poder seguir invirtiendo. Ahora nos vamos a la revista Forbes y Bulgeroni, que se dedica al petróleo. En Argentina, el tipo más rico de Argentina. ¿Cómo Bueno, es el tema? Argentina tiene la particularidad de tener empresarios ricos y empresas pobres, ¿no? Entonces lo que yo creo es que más allá de la situación, digo, me parece que la gran decepción de este gobierno fue que no contó con el apoyo que ellos creían tener del empresario. Yo lo que digo es, la verdad que los empresarios ya están para maximizar utilidades y en esta maximización de utilidades, digamos, no anteponen ningún otro de sus intereses, como debiera ser el tratar de tener una economía sostenible en el tiempo, regla de juego sostenible en el tiempo y demás. Así que concretamente las elecciones me parece que marcan un hito importante para definir si esas inversiones van a venir o no van a venir. Si no vinieron hasta ahora, esperan las elecciones, porque las elecciones no son en octubre, son las pasos de agosto. Sí, arranca ahora. José, muchísimas gracias. No, gracias a impecable. usted por Muchas la gracias. Hablábamos nosotros el viernes pasado, el sábado pasado, de la democratización de la información, de la horizontalización. Todos somos emisores y receptores a través de las redes sociales, pero no todo el mundo tiene acceso a las redes sociales. Hay mucha gente en el más 45 que todavía no está tan compenetrada con el tema. Y hay muchas cosas que circulan, algunas que nos llegan al corazón, otras que son muy simpáticas, que a través de la página la gente las va votando y hemos elegido esta que, de alguna manera, me parece que despierta